Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darles a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Esto es una sinergia que se hace gracias también a Cristi Kihrig, a Don Félix, a todos en la Universidad de San Andrés, en Bolivia. Y vamos a tener esta retransmisión para el día domingo. Serán todos bienvenidos. Vamos a tener desarrollo donde durante aproximadamente unos 50 minutos, una hora estará presentando Marta. Posteriormente pasamos acá a una serie de preguntas leyendo los que quieran escribir en el chat, sus comentarios o inquietudes. Entonces, bienvenida seas Marta y bueno, cuéntanos cuál es ese regalo que nos traes para el día de hoy, pero antes de eso, cuéntanos un poco de quién es Marta. Ya, bueno, buenos días a todos. Gracias Alejandro y a Tequendama Horse Connection por la invitación. Mi nombre es Marta Sáez, soy española residente en Bolivia y he venido haciendo un proyecto junto con Ángeles de Cuatro Patas y con Giancarlo García de Ecuador, respaldado por la Universidad Mayor de San Andrés, el Centro Maguaguaki Sarañani. Aquí está Cristi, que es la coordinadora, Félix igualmente, Félix Novo. Entonces, este proyecto he venido trabajando, o sea, la temática fue un poco hablado con Giancarlo, de algo que con un perfil de personas que no se viniera trabajando mucho en el área de quinoterapia, ¿no? Y se dio la casualidad que yo estaba en Cochabamba y ahí hay un hogar, bueno, es la Casa de Niños de Cochabamba, que tienen 8 caballos y que tienen varias familias con algún miembro con diversidad funcional. Dentro de ellos estaban muy preocupados con los niños que tienen cáncer porque no estaban superando los procesos de quimio. Entonces, en ese contexto, yo fui a ofrecer como para mejora de la calidad de vida o sostén emocional la posibilidad de dar sesiones de quimioterapia. Y en ese contexto he estado un mes. Es bien que para hacer un trabajo de investigación habría que haber estado por lo menos 6 meses. Sin embargo, bueno, yo me siento afortunada de poder haber transitado ese mes. Se ha recogido mucha información, se ha trabajado mucho. Igual hay ahora una persona allí responsable que está continuando con todo lo que yo inicié. Y bueno, esta charla viene un poco a compartir esa experiencia que yo he tenido con estos niños y, y a que sirva para que nos abramos a trabajar con niños con cáncer también, ¿no? Porque la mayor parte del trabajo que hay es una vez superado, ¿no? Como tema de rehabilitación o para tratar el tema emocional, ¿no? Por todo el estrés postraumático que ellos pasan. Pero se trataría de trabajar durante el tratamiento. Entonces, eso es un poco a lo que vengo a hacer y bueno, agradecer eso a la universidad y a Ángeles de Cuatro Patas, a la Universidad Mayor de San Andrés, Ángeles de Cuatro Patas, y también tengo apoyo de TAWA. O sea, colaboro con TAWA en Bolivia y es una organización que también trabaja con niños y con caballos, ¿no? Y también quiero hacer la mención a TAWA y a Genial. Adriana Iturralde, que es la fundadora. Genial, Marta. Y no solo ellos, sino también, pues todo esto es posible gracias a humanizar la salud en Bolivia. Y bueno, sé que va a haber una gran difusión. Mis mejores augurios y bueno, si quieres, empecemos ya ahora sí en materia. Adelante. Ya, entonces voy a compartir pantalla. La primera parte voy a ir muy rápida para no entretenerme y centrarnos más en la parte de quinoterapia. A ver, vamos a darle... Entonces, es eso, si tienen alguna pregunta la escriben y al final lo conversamos, ¿no? Entonces vamos... ya. Bueno, ¿qué es el cáncer infantil? Bueno, es una proliferación de células anómalas, ¿no? Lo que es en diferencia a los adultos es que al estar en época de crecimiento, el cáncer también va a crecer de forma más rápida en los niños que en un adulto. Por eso hay unidades pediátricas especializadas en hospitales y el tratamiento y la manera de llevar todo el proceso es diferente de niños a adultos.
Las causas del cáncer en niños no se conocen y eso hace que no sea prevenible. Los tipos de cáncer más habituales en la infancia en los niños son la leucemia, que es el cáncer de sangre, los a nivel neurológico y los linfomas. Bueno, quien quiera la presentación, al final también la daré. Esta parte voy a correr bastante ya. Entonces, no hay dos niños iguales, igual que no hay dos cáncer iguales. Entonces, dependiendo de la zona del cuerpo en la que esté el cáncer, va a tener un nombre, un tratamiento y una manera. Entonces tenemos cáncer de piel, de huesos, en los riñones, en el hígado. Entonces es importante que sepamos que no hay dos niños iguales y que siempre vamos a tener que estar sujetos a un estudio y a ver bien con quién estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo se trata el cáncer? Normalmente es una combinación de lo que os he puesto aquí. Si hay cirugía, normalmente la quimioterapia se hace para hacer más pequeños los tumores y luego entrar en cirugía, radioterapia, y el trasplante es ya un trasplante de médula, es una operación muy seria. Pero bueno, normalmente es una combinación de varios tratamientos, no uno solo. A nivel de datos, es la segunda causa de muerte en niños de 1 a 14 años, que a nivel Latinoamérica, según los datos panamericanos de la salud, el 20% de los niños sobreviviría. O sea, este es un dato un poco triste. Normalmente en países de Europa o de Estados Unidos que tienen mayores medios, ya el 80% de los niños pueden superar un cáncer. Sin embargo, en otros países del mundo eso se complica, ¿no? Y ahora a nivel Bolivia, los datos de 2020 es que ha habido 467 casos. El tema es que en determinados países, incluido Bolivia, no tenemos tantos medios como para saber sacar un número fiable, digamos, ¿no? Porque igual no hay manera de hacer diagnósticos, las familias no tienen acceso en las zonas rurales al hospital. Se pueden decir que no son fiables. Aquí tenemos números así a nivel igualmente de América Latina y del Caribe. Lo que más se ha visto es que es leucemia. El BNS es a nivel neurológico. El NHL es non-Hodgkins y luego tenemos al lado el linfoma de Hodgkins. Esos afectan a los glóbulos blancos, al sistema inmunológico de la persona, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro es al tipo de linfocitos, ¿no? Pero afectan básicamente los glóbulos blancos, luego al tiroides, a los testículos, riñones y otros cánceres. Entonces aquí os muestro un mapa con los datos de la Organización Panamericana de la Salud, donde aparecen por países y por regiones el número de niños afectados. Igual más adelante se consiguen tener medios para saber realmente cuántos niños están afectados, pero hay que darse cuenta que es eso, que si hay familias con ingresos bajos y que viven en medio rural, muchas veces no van a saber ni de qué han enfermado, ¿no? Entonces, es algo que valdría la pena invertir, ¿no? Ya entrando un poco en lo que yo soy psicóloga, nos puede interesar también en el tema de la equinoterapia, es cómo afecta el cáncer. A nivel psicológico del niño, a su proceso de adaptación, cómo se ve a sí mismo, y en psicología lo llamamos el distrés psicológico, que incluye angustia, ansiedad, posibilidad de depresión, el miedo a la muerte e insomnio, ¿no? En el ámbito psicológico de los padres, además de los estados de ánimo negativo, que igual se reproduce la ansiedad y posibilidad de depresión, hay un componente fuerte de culpa, de no saber por qué está pasando y por qué su niño enferma, ¿no? Y problemas de sueño. Y en el ámbito psicológico de los hermanos normalmente también suele haber culpa, los padres ya centran toda la atención en el niño enfermo, la atención se desplaza, empiezan a tener otros cuidadores y empiezan a sentir pues mucha inestabilidad, preocupación, miedo y ansiedad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo por etapas, porque en función de la edad del niño esto va a ser percibido de una manera y como equinoterapeutas tenemos que, nuestro programa de intervención se va a tener que adaptar a la edad del niño, a la cultura, bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces, de 0 a 6 años todavía ni entienden lo que está pasando y es muy importante que
que no se sientan ellos tampoco como que es un castigo o que se puede contagiar, ¿no? Hay una dependencia total de los padres y a nivel evolutivo un parón, ¿no? De repente ya el crecimiento ya no sigue su curso normal. Luego las reacciones emocionales, depende de la personalidad del niño, pueden estar buscando mucho apoyo en lo social o volverse completamente tímidos y retraídos y no querer contacto. Eso depende mucho de la personalidad del niño. De los 6 a los 12 años, ellos ya van dándose cuenta de la enfermedad y de sus consecuencias, ya van dándose, les va afectando más a nivel personal con sus amigos, a su entorno. Igualmente sigue habiendo dependencia de los padres y las reacciones emocionales que hemos hablado al principio, ¿no? De 12 a 16 años es mi experiencia. Yo he trabajado con 2 niños de 11 y 13 años. Entonces, aquí ya sí que se es completamente consciente de la enfermedad. Están muy preocupados por su físico, el tema de la quimioterapia, de perder el pelito, de cómo van a ser mirados, de verse que son diferentes al resto. Se van dando cuenta que no pueden llevar una vida normal y empiezan a tener ya, o sea, preocupación por la muerte, por qué van a hacer en el futuro. Y las reacciones emocionales siguen siendo las mismas, o sea, hay ansiedad, hay posibilidad de depresión. El descenso en el rendimiento académico, por ejemplo, con una niña con la que yo he trabajado, que vais a ver más adelante, ella se le olvidó, con 11 años, se le olvidó la tabla de multiplicar y estaba súper preocupada, se daba cuenta de, ya no me acuerdo cómo multiplicar. Entonces, ahí realmente a nivel las tareas escolares o si quieren llevar el rendimiento académico, es un descenso absoluto. Entonces, bueno, ahora ya bajo un poco el ritmo. La quinoterapia, bueno, esto ya todos, porque sois del gremio, pues terapia física, mental y emocional como una herramienta terapéutica complementaria en el que hay el vínculo de la persona caballo-contexto, ¿no? Mi trabajo específico, lo que yo estaba haciendo en la Casa de Niños en Cochabamba, era evaluar el impacto y los efectos psicológicos de la terapia en niñas y niños con cáncer. Entonces fue un estudio cualitativo, fenomenológico. Ya os digo que estuve un mes, que recabé mucha información, igual estuve leyendo mucho para hacer un artículo también, hubo un proceso de investigación paralelo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos la quimioterapia con niños con cáncer? Es muy importante hacer una análisis general, recabar toda la información que podamos y hablar con la familia. Ver la edad que tiene, de dónde es, si viene de la zona rural, de ciudad, todo lo que podamos saber a nivel del niño, ¿no? Y hay que hablar con los médicos o a través de las familias. En mi caso, por ejemplo, la Casa de Niños me facilitó eso, yo no tuve que desplazarme al hospital. La casa, como vivían en este centro, ya tenían toda la información. Entonces, si no, hay que solicitar información del diagnóstico, cuándo ha aparecido el cáncer, a qué edad, el tipo de tratamiento, etcétera. Hay que recabar información psicológica, todo lo que podamos, no solo de la observación, si podemos pasar cuestionarios, entrevistas, quien sepa de anagrama, cada uno la rama de psicología que esté manejando, ¿no? Y ver la motivación del niño. Obviamente, si a alguien no le gustan los caballos, esto tampoco tiene sentido, pero en el caso de que el niño sienta curiosidad y le gusten los caballos, es muy importante saber en qué nivel, qué significa para ese niño tener una sesión con caballos, ¿no? El objetivo lo identificamos con ellos, es decir, o sea, una vez que hemos visto cómo afecta el cáncer, cómo les afecta el cáncer, pues ahí vamos a ver en qué está afectado el niño, si tiene ansiedad, si tiene depresión, si tiene mucho dolor, y ver con él en qué quieres trabajar, o sea, en este momento, ¿no? Y priorizar con el niño qué es importante en ese momento, ¿no? La etología general del caballo y medidas de seguridad, bueno, como con todo paciente hay que hablar un poco de las medidas de seguridad, ¿no? De los puntos ciegos del caballo, no te pongas por detrás porque igual te llevas una patada, o sea, conocer un poco cómo es el caballo y cómo nos podemos relacionar con él de manera segura, ¿no?
Y las contraindicaciones específicas, aquí se vuelve a la información del diagnóstico, o sea, en función del cáncer, como ya he dicho, no hay dos niños iguales, entonces en función del cáncer y del tratamiento, qué fármacos está tomando, qué efectos secundarios tienen esos fármacos, vamos a poder hacer un programa de intervención de una manera u otra. Y esto luego también lo voy a repetir, que igual esto hay que verlo cada sesión, o sea, no es que al principio uno recaba información y se olvida, sino que antes de cada sesión, por el efecto secundario de los fármacos y por la propia progresión de la enfermedad y del tratamiento, hay que estar constantemente evaluando y viendo si es posible o no. En mi caso con los dos niños no tuve ningún impedimento, no he tenido que parar ninguna sesión y es más, días que yo no he ido a la casa de niños, ellos han salido a buscar los caballos, que antes eso no se daba. Entonces, en ese aspecto hay que, o sea, hay que evaluarlo, pero bueno, mi experiencia es positiva. Aquí tenemos los dos niños con los que he trabajado. Nicole está a la izquierda, que está recibiendo tratamiento de quimio, por eso lleva su cabeza tapadita. Y en silla de ruedas está José, que tenía un tumor sólido. Bueno, en realidad tendríamos que tener en las variables a tener en cuenta a la hora de hacer nuestro programa de intervención o trabajar con ellos todo lo que hemos visto en la filmina anterior. Sin embargo, yo me centré, o sea, en un básico, no podía recabar tanta información, no tenía disponibilidad, entonces un mínimo es saber el tipo de cáncer, en qué momento de evolución se encuentra, la edad del niño, su entorno familiar, las circunstancias y cómo lo está afrontando, ¿no? Las condiciones médicas y tratamiento. Entonces, aquí he puesto evaluación inicial, seguimiento y evaluación final, que es como se trabaja en la Universidad Mayor de San Andrés, en Maguaquisarañani, el profesor Félix Novo, es así como se viene trabajando. Entonces, a lo largo de las sesiones, uno recaba información del vínculo que hay entre el niño, el caballo y el equipo terapéutico, ¿no? Que es como uno va observando cómo se vincula con el caballo, cómo se vincula con el equipo humano, con el entorno y cómo va siguiendo las pautas y rutinas. Esto es como un seguimiento que se va haciendo y que va a hacer que nosotros veamos en qué medida el niño evoluciona, es algo positivo para su vida. Creo que me he pasado, no. Como lo que yo trataba de hacer es ver en qué medida mejora la calidad de vida de estos niños a través de la equinoterapia, hay pruebas que miden específicamente esto, la calidad de vida en relación a la salud. Está el cuestionario Kinescreen, que es de 8 a 18 años, es bastante extenso, la escala EQ5D y el FADG. Normalmente son también para enfermedades crónicas, digamos, pero la escala FADG, por ejemplo, solo ha sido utilizada o sea, ha sido validada en Colombia con pacientes exclusivamente de cáncer. El cuestionario Perform mide la astenia. La astenia es uno de los síntomas del cáncer, que es cuando ya tienen un cansancio que se hace crónico, es una fatiga crónica. La escala ECOG mide exclusivamente para la calidad de vida vinculada a la salud, pero con personas con cáncer, niños y adultos. Y la escala de rendimiento Karnofsky se refiere a la capacidad de la persona a llevar actividades rutinarias a pesar de tener cáncer. Entonces, al lado os he puesto el color test, que es un test de colores que te habla un poco del estado de ánimo, de la personalidad de la persona, que yo utilicé porque en mi anterior trabajo con un grupo que nada que ver, pero que es de psicología igualmente, lo utilizábamos con mis colegas. La psicología clínica más dura a cualquier test basado en colores no lo legitima por el hecho que se piensa que es bastante previsible. De todos modos, yo he tenido buena experiencia y me ha dado muy buena información en otro trabajo que tuve con otro perfil de pacientes y aquí sí que lo he utilizado cuando una de las niñas, Nicole, fue hospitalizada para recibir quimio. Yo fui a pasarle el test, luego se lo pasé durante una sesión con los caballos, comparé, o sea, es algo que sí que me ha dado información y me ha ayudado en el proceso de acompañamiento. Entonces, bueno, aquí os presento a José y Nicole, que son los dos niños con los que he trabajado.
Es eso, la idea de esta charla es socializar mi experiencia, ya que con niños con cáncer hay muy poca información y no se ha venido trabajando, muy probablemente porque las familias en la situación tan extrema en la que se encuentran igual no han pensado que tienen esta opción y que les puede ayudar mucho. Yo por mi experiencia, más allá de que no es generalizable, porque son 2 casos, ni siquiera se podría llamar estudio de caso al ser únicamente 2, pero basados en ellos sí que es una semilla que yo apostaría por ofrecer equinoterapia a estos niños, por la experiencia que he tenido. Entonces Nicole tiene 11 años, viene del Chapare, y José 14 años, Pacata. Para los que no son de Bolivia, son pueblos que hay en el departamento de Cochabamba. Entonces son niños que toda su familia se ha tenido que mudar a la ciudad para que ellos puedan ir al hospital oncológico. Actualmente en Bolivia, que yo sepa, si me confundo, pues aquí hay gente de Bolivia, me dice, hay un hospital oncológico en La Paz, otro en Cochabamba y otro en Santa Cruz. Pero en el medio rural, bueno, normalmente se aglutina todo en estos núcleos. Entonces, bueno, les quiero compartir el programa de intervención que yo diseñé de la mano, o sea, iba informando a Giancarlo García, ¿no? de cómo ir apoyando a estos niños. Entonces, José tiene un tumor sólido en la espalda y su físico parece un niño más pequeño de lo que es, por estatura, va en silla de ruedas, y por estatura parecería un niño de 6-7 años. Sin embargo, tiene 14 y tiene una madurez mental y una fortaleza increíble. Hará como 2-3 años falleció una hermanita muy chiquita de él por un tumor en la cabeza. Entonces, bueno, lo que traté de trabajar con él así inicialmente era al inicio más el físico y luego intentar trabajar el duelo con su hermana y su concepto de muerte o qué significaba el cáncer para él. En la primera sesión fue de autoconocimiento. Aquí siempre iban Nicole y él juntos, entonces estuvimos con los caballos, estar cerca, sentir al caballo, hacer toda actividades pie a tierra. Les pedí nombrar 3 cualidades que les despertara el caballo para saber un poco, esas cualidades hablaban más de ellos que del caballo. Y luego ver qué interacción tenían, ¿no? Como, entonces, bueno, de ahí ya fui pasando al trabajo más físico, inicialmente con monta gemela y ya luego pasando con la manta terapéutica y silla. Para la manta terapéutica fue muy pronto, o sea, el cuerpo de José no estaba preparado, eso que quería una fuerza increíble, pero me di cuenta que tendría que, o sea, que había que volver a la silla o a monta gemela para que se le sostuviese bien el cuerpo. El tumor sólido en su espalda se le pone así como bien, así como encorvado, ¿no? Entonces era importante mantener eso. Entonces, bueno, ahí estoy con José, como os digo, en las primeras sesiones en monta gemela, luego casi con el caballo parado con la mantita, no nos movíamos mucho y con la silla ya un poco más, pero había que sostenerle. Entonces, la característica que lo había visto con la gente de la universidad, de la casa de niños, es que yo no tenía, como se hace en equinoterapia, un equipo terapéutico, por así decirlo, sino que eran los propios niños de la casa que venían a ayudarme. Entonces, uno llevaba el caballo, otro me acompañaba y en todo lo que yo pudiese necesitar ayuda, ellos estaban. ¿En qué medida esto ha sido positivo? En la medida que los niños estaban socializando entre ellos. Y que había también una mayor verbalización y normalización de la enfermedad, ¿no? Lo que más me ha costado con José era la expresión. Yo hablaba con él y yo le decía, pero ¿se ha hablado de la muerte de tu hermana en casa? No. ¿Y tú hablas de ello? No. ¿Tú te lo tragas todo? Sí. Digo, bueno, entonces era como, le costaba hablar muchísimo y a la vez, así como lo ven chiquito, te miraba y es como que un ancianito te estuviera hablando. Es bien impactante, o sea, una persona como muy adulta, muy serena, muy firme. Entonces, en todo momento hubo varias sesiones que lo que intentamos fue sacar la voz y íbamos cantando las vocales, cantábamos las vocales, sacar la voz y expresar.
aunque no fuese ya en temas sobre el duelo, sino sobre otras cosas, pero para ir por lo menos acostumbrándose a uno poder decir lo que pasa por dentro de uno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como la experiencia con José. Y luego con Nicole, Nicole estaba, o sea, José estaba en seguimiento, ya había pasado como todo el proceso de quimioterapia y demás, estaba en seguimiento, únicamente iba al hospital, iba y venía. Y con Nicole estaba en medio del tratamiento. Entonces, hablando con ella, lo que era el componente emocional lo más fuerte, ¿no? Para ella. Porque casi con una semana de diferencia tenía que ir al hospital así periódicamente y las pruebas consistían en succión de la columna vertebral, entonces eso es bien doloroso. Y ahí se la duerme. Entonces lo que ella más me decía era que tenía miedo a no despertar o que cuando despertara no estuvieran sus padres. Siempre se despertaba como medio confusa. Luego sentía dolor, pero tampoco era tan invalidante. Nunca, o sea, cada vez que yo le decía vamos a sesión, ella me decía que sí, no se quejaba, no mostraba así como mucha sintomatología física. La sintomatología del cáncer cuando está recibiendo así quimioterapia es tener muchas náuseas, vómitos y hay pérdida de peso. Entonces hay mucha debilidad. Es verdad que el caballo nos va a ayudar a fortalecer el cuerpo y que a nivel psicología frente al dolor como experiencia subjetiva normalmente se evalúa porque no a todo el mundo le afecta igual un proceso de quimioterapia. En los hospitales se utilizan hipnosis y también visualizaciones. Entonces, esto, o sea, la mayor técnica que se utiliza en psicología para no sentir dolor es la distracción. Por tanto, una sesión de quimioterapia o una interacción con el caballo ya nos va a ayudar a regular ese proceso, ¿no? de dolor al ser una fuente de distracción total, o sea, estás en el presente. Entonces, bueno, la primera sesión fue con José, que fue pues eso, acercamiento, era la primera vez que se acercaban a un caballo, que lo acariciaban, que sentían que su calor corporal es más elevado. Entonces, igualmente, bueno, por los estudios de coherencia cardíaca sabemos que el campo magnético del corazón de un caballo llega a 9 metros, mientras nosotros solo 3, o sea, es bien amplio. Entonces, únicamente que ellos salgan de su casa, que han parado la escuela, únicamente van hospital, casa, hospital, el hecho de una actividad en la que están en contacto con animales y además con ese campo magnético, ya a nivel emocional es algo que también lo considero como muy positivo, que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, pasado así las sesiones de vínculo, de conocimiento, de interacción con el caballo, nos centramos en el control de la ansiedad, porque ella estaba bien nerviosa. Nicole con las idas y venidas no sabía si cuando la ingresaban al hospital iba a volver o no. Entonces, digo, ¿cuántos días te van a ingresar? ¿Cuántos días tienes de quimio? No sé, voy a ver qué me dicen. Entonces nos mantenemos siempre en un estado de incertidumbre constante, ¿no? Con estos niños. Entonces, para el control de la ansiedad, bueno, yo soy psicóloga, ay, no lo he dicho al principio, soy psicóloga, profesora de yoga, equinoterapeuta y también facilito constelaciones sistémicas con caballos. Entonces, el ser profesora de yoga, lo que yo conozco de técnicas de respiración me ha ayudado muchísimo, más allá de otras que en psicología se estudian, como la relajación progresiva de Jacobson o de ese estilo. Todo eso me ha ayudado mucho al tema de manejar su ansiedad, ¿no? Y hacer técnicas de relajación con ellos. Entonces, en las primeras sesiones hemos hecho pie a tierra, caminatas de mindfulness, conscientes, poniendo mucha atención en las diferentes zonas del cuerpo, en la respiración mientras se camina con el caballo. Les he enseñado muchas respiraciones y hemos hecho relajación sobre el caballo.
Luego, por lo que os decía de sus miedos, del miedo a quedarse sola o al no despertar, lo que hicimos fue taparle los ojos y yo la iba hablando mientras iba caminando con el caballo, ¿no? Mientras iba montada como ven en la foto. Entonces yo le iba diciendo, pese a que no veas nada o que esté todo oscuro, date cuenta que siempre hay gente a tu lado, que siempre estás acompañada y siempre vas hacia adelante. Entonces íbamos como hablando a la vez que ella iba con los ojos tapados y la verdad que en ningún momento tuvo una reacción de pánico, de miedo o de sentirse mal, ¿no? Ella estaba tranquila, digamos. Y luego, bueno, es verdad, un día yo no estuve, luego hay una foto de una chica que un día yo no estuve y ella se fue a buscar a los caballos, había venido del hospital y fue directa, lo cual a mí era genial porque era como algo que ella ya estaba integrando y que lo buscaba, o sea, hay una gran motivación en estos dos niños que para mí ha sido muy positivo. Y en ese sentido, o sea, cuando con esta niña, pues el profesor Richard, que es el que está allí con los caballos y con ellos, les dio una clase de equitación normal y al uso. Entonces esto fue muy positivo porque cuando yo fui ella estaba emocionada que había estado con una niña, que habían hecho ejercicios de brazos, de piernas y se había sentido una niña normal. Había socializado con otras, ya había tenido una clase de equitación y bien, cuando era como la cuarta vez que se montaba en un caballo. Entonces, bueno, aquí os he puesto fotos de cuando les enseñaba respiraciones y cuando hemos hecho relajación sobre el caballo. Igualmente hay en yoga, se hace yoga nidra, que es una relajación por partes del cuerpo progresiva, que igualmente lo podemos hacer sobre el caballo, aprovechando además el calor corporal del caballo y esto es ya como doblemente positivo para ellos, ¿no? En la foto del medio está haciendo Kapalabhati respiración de fuego. Es verdad que los caballos son espejos de nosotros y si hacemos respiración de fuego, que es una respiración rápida en la que se bombea el estómago, el caballo se puede agitar. Entonces yo eso no lo recomiendo. Pero sí lo que hicimos es Kapalabhati de manera lenta. Entonces el hacer exhalar y dar como un puñete y estar es como que limpiaba todo su campo, porque a veces es como que las preocupaciones, la ansiedad, uno le van comiendo, te van así hacia adentro y este tipo de respiraciones hacen que se abra todo el campo. Entonces, la verdad, el caballo fue muy tranquilo, ella también y fue como muy positivo, ¿no? Y bueno, ahí luego tenemos una foto de rutinas que igual eran ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, esto es como lo más importante para nosotros, que son las áreas de oportunidad, que es ahí donde de repente flaquea el niño o la niña y que nosotros le podemos dar como aportarle a fortalecerle, ¿no? A fortalecerle en las cosas que están positivas y que puede ir como en qué medida lo podemos ir ayudando. Esta es la niña que les decía que dio la clase con ella, ¿no? Y que estaban súper contentas. Entonces, ¿por qué quinoterapia con niños? A nivel cognitivo, seguir los planes médicos de adherencia al tratamiento. O sea, en la medida que nosotros estamos haciendo una actividad, estamos motivando al niño y además estamos al tanto estamos haciendo un seguimiento, ¿no? Y al niño también le ayuda, a veces quieren abandonar el proceso porque es muy doloroso, porque se sienten muy solos, por muchas cosas. Entonces, en la medida que introducimos este tipo de actividades, o sea, también estamos animando y asegurando de que el niño sigue un tratamiento, ¿no? A nivel adaptativo, por sobrellevar, pues eso, los efectos del tratamiento, porque como he dicho, les ayuda a controlar el dolor. Es un modo de estar en el presente y de no estar, aunque sea por un instante, por una hora, no preocupándose o teniendo ideas de muerte o lo que sea. Están con el caballo, están jugando, están respirando, están ahí, ¿no? Y bueno, ayuda en ese proceso adaptativo. A ver. Uy, a nivel emocional. A nivel emocional es muy importante, pero ya lo he dicho que únicamente estar con caballos, si hay otros niños que realmente no se puede hacer una sesión, que no ha sido mi caso, el mero hecho de estar en interacción con los caballos ya se considera positivo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues sí que les ayuda a lidiar con emociones. En nuestras sesiones podemos hacer dinámicas de expresión de las mismas. Les ayuda a adaptarse, ¿no? A reducir la angustia, se sienten acompañados, la depresión y la ansiedad por todo lo que he dicho antes, ¿no? Y consecuencia es que van a dormir mejor. Igual los programas que actualmente se hacen
para cáncer, ya bien sean niños o adultos, incluyen temas de alimentación y terapias corporales. Entonces, dentro de eso, y eso va a ayudar igualmente a dormir bien. Entonces, bueno, aquí también estaría enmarcado, ¿no? A nivel físico controlar el dolor, a nivel comunicativo porque se expresan, es una manera de poder que ellos digan cómo se sienten, cómo lo están viviendo. Es verdad que yo no he trabajado con las familias a nivel social, no, y que sería algo muy positivo. En mi caso no ha sido posible porque cuando yo iba las familias estaban trabajando, ¿no? Y en esta casa de niños en Cochabamba son familias de bajos recursos y algunas vienen del medio rural, otras no. Pero están viviendo como, ahí están los caballos y son casas con las familias con niños con diversidad funcional. ¿En qué medida? O sea, ahí todos los estudios lo dicen, cuando un niño enferma de cáncer, enferma toda la familia. No toda la familia está afectada, toda la familia debe adaptarse y cambiar. Los padres tienen reacciones emocionales igualmente fuertes, que esto hace que a los niños todavía se le potencien más, pero igualmente por el mero hecho de ellos también tienen que estar, o sea, acompañados, ¿no? Y encontrar su bienestar, ¿no? Saber manejar el proceso y que no se sientan culpables por todo lo que está sucediendo. Entonces, yo sí que recomendaría en lo que he visto, si ya no terapia, por lo menos un círculo de padres en el que cada uno pueda expresar lo que está viviendo, cómo están sus hijos y que no se sientan solos en el proceso, que no son el único padre en el mundo que su hijo tiene cáncer, digamos, que puedan ellos también expresarse. Y si ya pueden formar parte de las dinámicas con los caballos, mejor que mejor, por todo el tema emocional, ¿no? Por todo el tema emocional. Igual a ellos es bueno, en este caso lo hacía la casa de niños, pero es bueno informarles de cómo va la progresión del niño con los caballos en general. A nivel educativo, lo que os decía, que el rendimiento académico y por el tratamiento hay un parón muy fuerte. Entonces, en el caballo podemos hacer ejercicios. Giancarlo me decía, hazle, si estaba preocupada por la tabla de multiplicar, pues empieza a generar sumas, restas y que si es par levante el brazo derecho, si es impar el brazo izquierdo mientras va montado en el caballo. Y bueno, es verdad que todo lo que hagamos en movimiento sobre el caballo va a anclar el conocimiento, porque son los estudios científicos dicen que para que aprendamos es bueno estar en movimiento, eso ancla. Entonces ahí se podría hacer, era todo un proceso. Y a nivel comportamental por estar en el presente, eso es básico y maravilloso. Entonces, bueno, aquí es un tema que, claro, estos niños un día están y otro día pueden no estar, ¿no? Es algo, entonces, así que lo piensen ustedes también si creen que el terapeuta necesita ir a terapia cuando se trabaja con este perfil de pacientes, ¿no? Las investigaciones y lo que yo he leído es que esta elección profesional uno se tendría que mirar por qué lo elige, ¿no? Porque no es casualidad que alguien trabaje con pacientes con riesgo de muerte. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando hablé con Giancarlo de hacer una investigación, él me animó a que yo hiciese algo con grupos donde no haya mucha información y coincidió que justo tuve la oportunidad de trabajar con estos niños que existía la preocupación que les decía que no estaban respondiendo a los tratamientos, ¿no? Y había que apoyarles de algún modo. Entonces, en mi caso fue casualidad, sí, no lo sé, ¿no? Pero bueno, es algo para cuestionárselo, ¿no? Y es verdad que es diferente trabajar con pacientes que se te pueden ir y que ya sabes que en el momento en que comienzas a trabajar que ellos pueden fallecer, digamos, a que como psicólogos tu paciente se suicide, digamos, porque hay un componente de culpabilidad, incapacidad o que digas, no he sabido llevar esto, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, igualmente para trabajar con este tipo de pacientes hay que tener una preparación psicológica y espiritual, aceptar las limitaciones de la medicina y el riesgo de contratransferencia es muy fuerte porque todos
somos vulnerables de irnos, de fallecer. Entonces, inconscientemente, que es el 95% de nuestro cerebro, o sea, uno puede tener reacciones como terapeuta de, o sea, de empezar a pensar qué es la muerte para uno, qué significa, cada uno culturalmente o por su familia puede tener conceptos diferentes, y es algo que se le puede activar al terapeuta así de manera automática, digamos, y que hay que tener cuidado, ¿no? Normalmente ante esto los estudios dicen que se suele responder con indiferencia o con negación. Es como un mecanismo de defensa del psicólogo o del terapeuta frente a esto, porque si no realmente sería, trabajando a largo plazo, puede ser fuerte, ¿no? Y bueno, ahí os pongo el desgaste por empatía. Es verdad que yo he sido muy consciente todo el tiempo de que esto podía suceder. Y en un momento Nicole salió de un proceso de quimio que salió muy débil físicamente y la tuvieron que volver a ingresar porque agarró el COVID. Entonces, ahí ya no sabíamos si iba a salir o no. Ay, se escucha un niño por ahí, a ver los micrófonos. Ya. No sabíamos si iba a salir o no, y en la casa de niños hubo, o sea, hubo momentos así de como de un silencio y de un a ver qué pasa, ¿no? Y yo, por ejemplo, ni me emocioné, que soy re sensible y ni me emocioné, pero creo que desde un inicio sabía que, o sea, sostenía como estar bien estoica ante eso, ¿no? De decir, bueno, puede ocurrir. Y cada sesión uno sabe que estás dando lo mejor y bueno, con estos niños hay que trabajar con el perfil muy bajo, que no vamos a sanarlos, ni curarlos, ni nada por el estilo, estamos acompañando. Y bueno, y pongo acompañamos, escuchamos, contenemos. Porque se trata de hacerles ese tránsito del tratamiento que es muy agresivo a nivel emocional, físico, a todo nivel, hacerles ese tránsito más llevadero y que se les genere la fuerza, que tengan la fuerza de superar el tratamiento. Igualmente, en el tema del dolor, los estudios diferencian el dolor causado por el tratamiento del dolor causado por la enfermedad, porque realmente ambas cosas son muy agresivas. Entonces, bueno, ahí está Nicole en la caminata consciente con el caballo. Y esto es una cita que me gusta, bueno, que habla de nuestra transitoriedad, ¿no? Que todos estamos en todo momento, bueno, que la muerte está ahí, ¿no? Para todos, ¿no? Que no seamos tan conscientes. Y al relacionarte con estos niños de repente, pues uno es más consciente. Y bueno, ya para terminar, de toda la bibliografía que yo he leído, la mayor parte se refiere a pacientes oncológicos adultos. Hay muy poco de niños y lo que hay de niños es cuando ya lo han superado y de adultos también, hablan más de cuando ya lo han superado, ¿no? El tema de buscar como recurso la equinoterapia, que mi experiencia no es generalizable, pero bueno, espero aportar de alguna manera con lo que yo he vivido pueda abrirse una oportunidad para estos niños también para que no les sea todo esto tan duro y que puedan salir adelante, ¿no? Que a la hora de llevar a cabo un programa de intervención terapéutica con niños con cáncer, es imprescindible, lo primero, contar con asesoramiento médico. ¿Cuál es el diagnóstico, el tratamiento y la parte de los fármacos, ¿no? Sus efectos secundarios? Eso es lo primero. Y luego ya tener en cuenta pues eso, en qué medida lo vamos a enfocar, si hay más componente emocional, cognitivo, social, físico, de qué manera, ¿no? Pero bueno, a ver. Bueno, aquí les he puesto algunas fotos de las primeras sesiones y bueno, todos los días comenzábamos igualmente peinando a los caballos, estando un rato con ellos. Él es Black Beauty, que es el caballo más utilizado en equinoterapia en la casa de niños y con ellos estaba, ¿no? Aquí ven a un niño cómo lleva el caballo y luego un día llevé un cuenco tibetano para hacer sesión de relajación y enseñarles respiración y luego todos querían tocar el cuenco tibetano y bueno, todos estábamos muy relajados, la verdad. Y, y bueno, aquí lo ven peinando y esta última foto lleva
cuando se les peina se les cae pelito, ¿no? Entonces con eso hicimos una trenza y hicimos una pulsera, ¿no? Entonces esa pulsera es lo que lleva ese pelito de Black Beauty, ¿no? Que lleva en la mano José, y yo le dije, José, ¿qué es para ti montar a caballo, estar con los caballos, venir a estas sesiones? Y me dijo alegría, felicidad, emoción. La verdad que estaban remotivados con los caballos. Entonces yo para que lleve como esa energía o esa fuerza, se lo recuerde, pues le pusimos la trencita de cabello del Black Beauty al José, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia. Espero que he ido rápida, he ido bien, ¿no? Normal. Fue una presentación que hice para la universidad y para Giancarlo y bueno, de ahí nació esta invitación de poder abrirlo a más personas. Me siento muy afortunada por haber trabajado con estos niños, porque se me abrieron la puerta también de la casa de Cochabamba y poder compartirlo ahora con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Marta, realmente un trabajo sorprendente. Muchísimas gracias por esta entrega. Antes de pasar un poco a ese aspecto de inquietudes o preguntas, quisiera que nos contaras un poco de en dónde estás trabajando ahorita, cuáles son esas proyecciones, qué tipos de servicios estás prestando ahora, dónde te pueden contactar. Bueno, ahora mismo sigo colaborando con la Universidad Mayor de San Andrés, con el Centro Mahuaca y Sarañani, y también estoy en Tawa. Tawa estoy por las mañanas trabajando como equinoterapeuta y facilitando constelaciones sistémicas con caballos. Estoy en Bolivia, en La Paz. Tengo pendiente ir a Cochabamba porque quiero visitar el hogar de niños y porque Giancarlo también le contactaron de un centro que, bueno, que son unos militares, ¿no? Pero que están haciendo, yo no sé, harto trabajo de quinoterapia increíble. Y curioso que siendo de Cochabamba contactaron a Giancarlo en Ecuador, pero es que, bueno, realmente también es un referente, ¿no? Y a nivel académico, yo me alegro mucho de todo el apoyo, ¿no? Porque apuesta por investigar y por poner a la quinoterapia en un lugar de mucha profesionalización, ¿no? Al igual que Maguagaki Sarañani dentro de la Universidad de Psicología, ¿no? Creo que tenemos que avanzar en dar un soporte profesional y legítimo, ¿no? A nuestro trabajo con los caballos. Las pruebas científicas sobran. Pero bueno, sí, se me puede encontrar en La Paz, en Tawa o en la universidad. Genial, perfecto. Me preguntan por interno con respecto a la presentación, quienes la deseen me pueden escribir al WhatsApp y yo les hago el envío tanto de la presentación como de un Sí. artículo que sacaste de ello, ¿vale? Para quienes tienen esos interrogantes. Entonces, bueno, en este momento quiero dar apertura a las personas que se encuentran acá en la sala, recordándoles que esto es una posibilidad, pues gracias a la Universidad Mayor de San Andrés, al Centro de Terapias Mamawaki. También pues acá está Giancarlo de Ángel en Cuatro Patas. También un especial agradecimiento al acompañamiento sanador de nuestros hermanos de Cuatro Patas Vale, y de gracias. Humanizar, de que están en una fuerte difusión de todas estas técnicas y trabajos de profesionales para darle continuidad a esto que se está gestando. Entonces, les doy apertura en este momento. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, alguna manifestación, algún comentario o pregunta. Hola Marta, Sí, felicitaciones Hola, por tu trabajo. vamos con Arturo. Adelante, Arturo. hola Arturo. Gracias. Hola Marta, felicitaciones por tu trabajo, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Si tuvieras una población más amplia de pacientes, niños con algún diagnóstico, ¿cómo sería tu población ideal para llevar esto a una profesionalización? Digo, fueron dos casos, es muy pequeño. ¿Cuál hubiera sido tu población ideal y qué te hubiera gustado descubrir dentro de las áreas de oportunidad? ¿Qué te hubiera gustado investigar? Bueno, en realidad, o sea, población ideal, no sabría responder en el sentido que es eso, no hay dos niños con cáncer iguales, entonces siempre va a ser muy heterogéneo.
Me ha gustado trabajar con adolescentes por el tipo de... y seguiría apostando, al haber estado con ellos, es una edad muy complicada en la que ya no tienen esa dependencia con la familia y ellos, por ejemplo, dentro de su proceso lo que más extrañaban eran sus amigos. Se habían alejado del medio rural y estaban en la ciudad y extrañaban mucho los amigos. Los caballos en eso les ha ayudado increíble y que mi equipo terapéutico fueran más niños. Entonces, población ideal no tendría, ¿no? Es verdad que me gustaría poder trabajar más tiempo, o sea, un mínimo de 6 meses con ellos y poder trabajar de manera conjunta, es decir, por edades, igualmente, porque como hemos visto que sus reacciones emocionales no siempre son las mismas, sus necesidades no son las mismas, y esas necesidades son nuestras áreas de oportunidad. Entonces, por edades, por grupo evolutivo, yo trabajaría, ¿no? Y que poder alcanzar a más niños. O sea, dense cuenta que aquí en la casa de niños estaban viviendo, había caballos y no se habían acercado a los caballos. O sea, estos niños tienen mucho miedo y ni siquiera hay información, ni siquiera los padres de qué pueden hacer, de qué no hacer. Entonces, bueno, aquí es verdad que ha sido un poco probar, ¿no? Entonces, ha ido bien, sí, hay que ver más y hay que abrirlo a que las familias puedan tener esto de cualquier edad y poder agruparlos así y que interactúen, que hablen entre ellos. O sea, considero tan positivo que hablen entre ellos como que estén con los caballos, por el hecho de que emocionalmente no se sientan solos y que si les duele algo también lo puedan expresar y que busquemos soluciones para eso o una fuente de distracción, que es como la técnica psicológica madre también para esto, ¿no? Eso, no sé si te respondo, pero sí, más que a qué grupo que pudiese alcanzar a más niños, ¿no? Y que las familias también se sientan acompañadas en esto. Okay. Muchas gracias, Marta. Felicidades. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. ¿Quién quiere activar su micrófono? La mamá sale atrás y le coloca Adelante, Alirio. Bien, bueno, de verdad que es un excelente trabajo. Felicitaciones por ese gran trabajo investigativo y bueno, bien pudiesen ser historias de vida, no llegan a ser estudios de caso como lo manifiestas, pero historias de vida muy interesantes que pueden mostrar muchas cosas. Y una de las que me llama la atención es que es aquí la piedra angular de lo que son las terapias ecuestres, porque Hipócrates, por alguna razón, sus investigaciones, siendo el padre de la medicina, en algún momento de su vida y teniendo en cuenta que en Grecia las personas que tenían discapacidad o alguna enfermedad pues las lanzaban en el monte Taygeto, él en su mente, en su intelecto, logró buscar que las terapias ecuestres empezaran para personas con alguna enfermedad terminal. O sea, que partiendo de allí se pudiesen descubrir grandes cosas como la que sale ahora acá con esta investigación. Y entonces, en base a ello, quisiera preguntar cuáles son las expectativas que tiene con este gran proyecto y qué es lo más significativo que ha podido observar. Ya. Bueno, las expectativas sí que se está intentando. Yo escribí aquí a una organización que trabaja con niños con cáncer. Lo mejor sería poder apoyar a las organizaciones que trabajan con estos grupos de población. Desgraciadamente en Bolivia, o sea, los apoyos gubernamentales no llegan tanto. O sea, digamos, yo soy española y en España yo sé que hay organizaciones que reciben ayudas para poder ofrecer servicios a niños con cáncer, con discapacidad, etcétera. Con autismo. Sin embargo, aquí las familias normalmente no tienen apoyos, entonces no siempre pueden. Expectativa que pueda haber de algún modo un apoyo para que se pueda ofrecer de manera regular estos servicios sin que sea un ahogo para las familias y a la vez que los profesionales también podamos trabajar en ello, ¿no? O sea, que a nivel social se vea más y se apoye más, ¿no? O sea, que hay una responsabilidad social de fondo con este tipo de grupos sociales que son muy vulnerables. Trabajar en la paz sí que gustaría y aumentar la investigación
para que cada vez se pueda ofrecer una mejor respuesta a estos niños y que realmente se vea qué impacto tiene en sus vidas y que esto se vea que pueden, o sea, que les ayuda a superar los tratamientos, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? La expectativa ahí, tin, tin, tin. Lo más significativo que ha No, observado durante todo este... que les encantaban los caballos, que estaban felices, que les ha cambiado la cara y que las familias también dentro de sus posibilidades estaban también bien contentas. Por decirte, los que vienen del Chapare, que es gente de agricultura, es una zona tropical, el padre estaba trabajando fuera y me vino con una bolsa de paltas de aguacates así de grande para agradecerme que yo luego le estaba repartiendo aguacates a todo el mundo, paltas. Hay como, o sea, para mí la motivación, la ilusión con la que iban al caballo y que las familias también se encontraban, o sea, que era algo como que les sacaba un poco de todo ese proceso, ¿no? Tan duro. Sí, eso ha sido lo más... Y ver que se puede, ¿no? Porque yo pensaba, Dios mío, con quimioterapia, vómitos, adelgazan, ¿cómo la voy a subir a la niña al caballo? Pues si se ha subido sola sin mí el día que no he estado, los ha buscado. Pues sí, se puede, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Ok, le voy a dar la palabra a Daniel Curjo y después a Alejandra. Daniel, adelante. Sí, la verdad que muchísimas gracias, muy linda la charla. Y te quería preguntar, Marta, mujer, ¿qué cambio espiritual sintió con todo esto? Uy, ya. Bueno, creo que a todos el COVID también nos pone en cierto modo en una tesitura o nos está poniendo como humanidad también, o sea, te replanteas cómo estás viviendo. Me ha sensibilizado, yo soy psicóloga, pero yo no he trabajado con niños con cáncer, ¿no? No venía trabajando en esa temática, he leído muchísimo de repente, he estado como muy metida con ellos, ¿no? Mi parte, porque sí que hay una parte de trascendencia fuerte en todo esto, pero es como ser consciente de que lo que hagamos lo intentamos hacer del mejor modo que podamos, no sé cómo decir. Eso es lo que a mí espiritualmente más fuerte me ha tocado, ¿no? Porque no iba a trabajar así normalmente, entonces era como lo que pueda hacer hoy lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y por eso sacaba todas mis herramientas de profe de yoga, de psicóloga, de todo. Es como, y era un poco por ese punto espiritual que te ponen de tener la sombra de la muerte ahí, ¿no? Entonces, como una conciencia del presente que todos la tenemos, la trabajamos y que los caballos nos la dan, pero de manera así como bien, bien clara, ¿no? Bien contundente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y que nos venga a visitar, están todos invitados cuando vengan a Argentina a venir a visitarnos a nosotros. Así que Muchas son todos gracias. muy bien recibidos. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la charla, muy linda. Gracias. Espectacular, Daniel. Vamos ahora con Alejandra. Adelante, Alejandra. ¿Me escuchan? Ahí ya. Hola, buenos días, muchas gracias. Excelente tu presentación, me encanta el tema. Me parece que muestra que eres muy sensible y muy apasionada con... y de hecho, yo pues estoy aprendiendo, yo digamos que tengo una escuela de equitación, pero todas las familias tienen, digamos que necesidades especiales que uno va conociendo a lo largo de la práctica, pues con los niños que asisten a clase. Entonces, he empezado a involucrarme con procesos de hipoterapia, pero siempre me queda a mí como la angustia, la duda de quedarme corta en el proceso, ¿sí? De no hacer lo suficiente para que esas personas logren un mayor beneficio con la práctica, porque entiendo que pues estas familias que tienen niños con necesidades especiales, cáncer o cualquier otra o cualquier otro síndrome,
pues tienen también limitaciones económicas que hacen que pues la continuidad de la terapia no sea como la suficiente para que logremos tener resultados satisfactorios. Con este tema tú hablas de 6 meses, pero tú crees, por ejemplo, cuando tú dices todo el tiempo, bueno, hay que revisar el diagnóstico, hay que ver cómo sigue su tratamiento, pues entendiendo que podrían en cualquier momento morir estos niños, pero por lo menos haces algo maravilloso, que es hacer que los últimos días de vida que tengan, pues sean, valgan la pena, ¿no? Como que digan, bueno, no es solamente tratamiento, cama, angustia y sufrimiento, no, le das como una esperanza a esos días de vida que puedan tener. Mi pregunta es, tú como psicóloga, ¿cómo crees que se podría complementar esta terapia para que realmente la muerte no sea tan traumática, no para familia y para la persona? Porque yo soy muy sensible y de hecho pienso que eso es como el factor, ay, no sé, que hace como más difícil este trabajo, porque cuando tenemos un niño con otra necesidad como síndrome de Down o cualquier otra necesidad, pues sabemos que pueden tener una, digamos que, actividad vital pues mucho más larga, pero con estos niños, ¿cómo tú crees que a través de los caballos y de las terapias que hagamos los podemos preparar para que la muerte sea afrontada sin tanta angustia, sin tanta ansiedad y sobre todo para que minimice, pues sí, esa angustia que pueden sentir por saber que son pacientes que con los pronósticos que tú nos hablabas al principio, pues tienen muchas probabilidades de morir? ¿Cómo como psicóloga tú manejas esa parte? Ya, gracias, Alejandra. Mira, bueno, primero dije 6 meses porque es un mínimo que me gustaría, o sea, que me hubiese gustado estar, digamos, ¿no? O sea, realmente podemos acompañar a estos niños todo lo que el tratamiento dura hasta posteriormente, porque realmente hay unas secuelas después, hay un estrés postraumático y hay unas secuelas del tratamiento, ¿no? Y de la propia enfermedad. El tema de la muerte es un tema que se puede tratar a nivel emocional, que nos sirve todo lo que pueda ser expresado, o sea, saber en qué momento, o sea, qué idea tiene el niño sobre qué es la muerte, ¿no? Y en la medida que nos vaya hablando, que se vaya abriendo a eso, simplemente dejar que lo exprese, o sea, sin juicio, ¿no? Creo que la muerte en muchas culturas es tabú, en otras no tanto y hay ritos asociados. Entonces, más allá de que yo sea psicóloga, es muy importante el componente cultural, cómo lo vive la familia y, o sea, en cada cultura es una cosa. Aquí tenemos a alguien de México, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la muerte en México con la muerte en España o con la muerte aquí en Bolivia. Entonces, todo el concepto ahora, que el niño pueda hablar de ello y de su concepto personal, más allá de la cultura a la que pertenezca, y de los miedos que le despiertan, porque desde mi punto de vista no es tanto trabajar el tema de la muerte, sino los miedos que eso despierta en el niño, ¿no? Esos miedos. Y esos miedos los vamos a trabajar como cualquier otra emoción, que es intentando traspasarlos. Entonces, es verdad que también aquí entra la parte espiritual, ¿no? De trascendencia. En la medida que la persona o el niño tenga un concepto espiritual, le va a ayudar. Y normalmente lo que tienen son pensamientos mágicos. Entonces es importante saber el pensamiento mágico que tiene en relación a la muerte y trabajarlo. O sea, los miedos que despiertan y el pensamiento mágico, no tanto como la muerte en sí, que te lo va a dar la cultura en la que está. Por decir un pensamiento mágico, puede ser que se sienta que va a morir porque ha hecho algo malo o que se ha enfermado porque viene para no sé qué, no sé cuánto. Ve tú a saber un pensamiento mágico del niño. Entonces tenemos que llegar a saber si existen esos pensamientos mágicos. Y luego es eso, ¿qué te da miedo de la muerte? ¿Qué? O sea, y eso cada niño va a ser diferente dentro de la cultura y dentro de la familia, porque aunque dentro de las culturas haya como un concepto de muerte más o menos homogéneo, cada familia lo puede vivenciar de un modo diferente.
Entonces, por ejemplo, lo que yo me encontré con José al intentar hablar de eso era un mutismo absoluto. Sin embargo, con Nicole me era mucho más fácil hablar de ello y de los miedos. Y, por ejemplo, ese trabajo con el caballo, con lo que les decía de taparse los ojos, ¿no? Bueno, es todo el paciente, o sea, que no hay una fórmula mágica que te lo va a decir el niño, que es necesario, también te va a decir en cuántas sesiones te habla sobre sus pensamientos mágicos o sobre los miedos a la muerte, incluidos los padres, ¿no? Es que los padres también tienen toda su carga, ¿no? Entonces, en realidad hay que hacer un trabajo bien holístico y bien global con toda la familia y tratar eso, que me parece normal que tengas esa inquietud, porque es muy importante dentro de... Pero ¿qué es eso? No sabes si en una sesión o en 24 sesiones para ir trabajando todo eso. No, aparte porque digamos que tú te enfrentas a pacientes con los que la enfermedad podría evolucionar de un momento a otro, cambiar totalmente el diagnóstico a favor o en contra del niño. Entonces, como que el tiempo no es igual que con un niño. Tú le dices, yo te voy a dar un curso de equitación y vas a aprender a montar a caballo en un año. Pues con estos tú no sabes si vas a tener un año, 6 meses, 3 o una semana. Entonces, como que tú como terapeuta, ¿cómo haces para hacer esa programación para que en cada sesión, porque me imagino yo que se vuelve como eso, ¿no? Como que en cada sesión sea su máximo aprendizaje, que pueda sacar lo mejor de cada una de las sesiones, que a propósito, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo te estás tardando con cada niño? ¿O eso depende del tipo de cáncer? No, bueno, la sesión es normal, o sea, yo estaba como 45 No. minutos, una hora, más o menos, ¿no? O sea, a la hora de programar, esto ya al margen del cáncer, un niño es muy imprevisible. Yo me puedo hacer mi programación, que efectivamente la llevaba, y os he mostrado parte. Ahora, si yo igual voy a la sesión con una idea y me encuentro otra cosa, imagínate que de repente tiene dolor que no se la puede subir al caballo y que hacemos algo a pie a tierra o simplemente de meditación en presencia con el caballo, de estar cerca. No, no lo sabes, pero un niño es bien imprevisible, entonces es bueno que uno tenga los recursos. Sí que es verdad que una vez que tienes un paciente, tú vas a saber, o sea, después del segundo día yo ya sabía con ellos qué era lo que podía trabajar, si más a nivel físico, emocional, o sea, las áreas de oportunidad lo tenía claro. Y a partir de ahí fui pensando cómo elaborar mi programa, pero cada día uno tiene que estar preparado para cambiar su programa porque son niños. Más lo que tú misma dices, que de una semana para otra ha podido cambiar la situación completamente. La han podido ingresar, ha podido empeorar o sentirse fenomenal. Entonces, como no lo sabe, dice. O sea, normalmente es eso, que te va a decir, me encuentro bien, me encuentro mal, estoy así, estoy asado, y llevas a cabo la sesión, ¿no? Es algo como muy... teniendo una base, tú llevas tu base y tu programa, pero el día a día realmente no es tan fácil de controlar, no lo vas a poder controlar. Muchas gracias, excelente trabajo, te felicito. Muchísimas gracias. Sí, Ok, le espero haber vamos a dar la palabra a Giancarlo. Adelante, Giancarlo. Martica, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo están todos? Giancarlo, qué bien verte. Qué lindo, realmente me di el tiempo. No quería dejarte al aire. Y bueno, tuve la posibilidad. Mientras estaba haciendo un trabajo de lo que estás presentando, justamente, viste que a la final teníamos una unión en todo. Pero no, bueno, más que todo te quería felicitar. Quiero felicitarte un montón por el trabajo que has hecho. Realmente pienso que tú eres un pilar dentro de lo que tiene que ver con el trabajo con infantes con cáncer, porque con gente con cáncer se ha trabajado, con infantes no se ha investigado, así que
me parece, la felicitación va más que válida en el sentido de que tú tienes ahora que marcar el terreno básicamente en esto y apoyar a muchas personas, que de hecho es parte del espacio que has creado incluso con el artículo, que me parece genial. Sabes que, bueno, estoy súper orgulloso también porque he escuchado ya terminología, cada uno, incluso en los participantes, escucho por ahí terminología de la que hemos venido formándonos en el tema de áreas de oportunidad. También escuché un poco del pensamiento imaginario, que lo topamos mucho. Entonces dije, bueno, me parece que, que fue una buena formación. Me Lo siento es. súper bien, no, no me voy a tirar del puente, pero, pero más que todo, algo que recalcar es el hecho de que me parece súper bien el hecho de poder aplicar esto. Algo, alguien te preguntaba algo que me pareció súper interesante, que es, bueno, ¿y cuántas personas se necesitan también para poder validar esto? Y realmente no, no se necesitan muchas personas. Lo que se necesita, lo que hoy en día está marcando la diferencia dentro de lo que son los estudios de investigación, es justamente el hecho de poder profundizar en los métodos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los fundamentos y qué es lo que está asociado con el cambio? Tenemos 20, 30 niños, 100 niños incluso en estudios y bueno, sí, todo bien, sacamos que sí existe una relevancia a nivel estadística en tal cosa, pero eso no explica todo. La estadística no nos dice mucho, pero lo que tú nos estás diciendo ahora en la presentación nos ha dicho un montón. Nos ha dado todos básicamente, incluso por ejemplo en el tema, algo que me parece súper lindo, es que la terapia asistida con caballos se ha manejado siempre desde lo físico, desde el movimiento del caballo, el calor corporal y todo eso. Y bueno, y acabas de mostrarnos de que existen más principios y tiene que ver más con un ente relacional, ya no utilizarlo al caballo como un objeto, como ha sido utilizado por años, sino más bien como un ser relacional y un ser que está vivo. Entonces me parece genial. Realmente, Martica, te quería felicitar un montón. Tienes un camino por delante, te tengo que dejar. Justamente ahora estoy, imagínate, y de hecho, ahí va una pregunta. Me gustaría preguntarte, mira, te voy a contar. Ahora estoy haciendo una investigación acerca de la determinación social del cáncer y justamente cómo influye en los modos de vida de las personas. La pregunta va ahí. ¿Tú por si acaso investigaste en el hecho de si los padres, qué labores hacen? ¿Sabes más Sí, o menos? o sea, sí, son familias de bajos recursos. ¿Ya? En el caso de José no está el padre, les cuidan los hermanos y la madre trabaja en comercio. En comercio. En comercio. Y en el caso de Nicole, la madre está cuidando a su hermanito y a ella, y el padre se encontraba así en el Chapare, pues en cultivo, en agricultura. En cultivo. Pues, claro, En hay un cultivo. tema, claro, es bien doloroso para mí como española que ver que, claro, aquí hay menos medios, o sea que el índice de supervivencia de estos niños, por razones económicas, no por otras razones, o sea, su índice de supervivencia sea mucho más bajo. Entonces, ¿de qué manera está determinado? Es verdad que, por ejemplo, yo he dicho que no hay, o sea, el cáncer no es prevenible, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de la leucemia hay condicionantes o puede afectar el nivel, cómo se han alimentado de pequeños, ¿no? Hay un componente de anemia fuerte y que la madre en este caso se sentía culpable, que la niña no quería comer, yo no sé qué, igual no ha llevado la alimentación adecuada y claro, en eso hay un componente fuerte. Entonces, realmente por falta de información, por dificultades económicas, por falta de medios, de hospitales, de también avances a nivel doctores especializados en esto, realmente lo que tú dices del condicionamiento social es fuerte y sí que existe, no podemos obviarlo. Como psicólogos también, el tema de psico-oncología no es muy común, no hay tanta posibilidad de estudio y no hay muchos profesionales porque realmente por el perfil tan específico del que estamos hablando, debiese de hablar psico-oncología, ¿no? Que también en los estudios se dice que hay como una laguna en ese aspecto. Hay laguna de información, hay laguna de estudios y hay laguna de personas que puedan dedicarse en pleno y especializadas en esto. Pero bueno, sí, eso. No, chévere, Martica. Y sí, ahí te corrijo una cosa, sí se puede prevenir el cáncer, lamentablemente a nivel social. Y tú me diste No, la a nivel respuesta. social. El padre trabaja en agrocultivo.
Ya. Sí, quizás es un mal manejo de agrotóxicos y todo, pero bueno, ese es Ya. otro tema. Pero bueno, te mando un abrazote, Martita, abrazo para todos. Vale, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Maika. Adelante, Maika. Bueno, pues primeramente darte la enhorabuena y darte las gracias a ti y a todo el equipo que te está apoyando, a Giancarlo por todas sus investigaciones, a Claudia por difundirlo y bueno, pues creo que has abierto una puerta para muchos terapeutas y para la investigación y de verdad que creo que vas a dar mucha credibilidad a estas terapias y a expandirlas, ¿no? De forma regulada. Que, bueno, que no pares, que sigas adelante, que yo aquí desde España te voy a apoyar y creo que mucha más gente, porque bueno, por detrás está ya un equipo de personas a las cuales ya le estoy mandando todo tu feedback para que se pongan en marcha gente joven, para que sigan esta investigación y que esto no se quede aquí, sino que vaya mucho, mucho más allá. Enhorabuena, Marta, que nos vemos pronto, espero, en España. Y gracias, nada, un Maika. besito. Muchas gracias, Maika. Un gusto escucharte y gracias por esa labor de difusión. Es en parte también el sentido de esta charla, que estoy agradecida a la invitación, Alejandro, porque en la medida que sensibilicemos, pues se hace visible esta problemática, este grupo de personas y también en las diferentes regiones, como estamos aquí, pues se le puede dar una respuesta, ¿no? Gracias. Genial. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Marta, a mí me gustaría preguntarte, obviamente la casuística que se puede llegar a presentar es bastante diversa. ¿En qué momentos poner en práctica este tipo de sesiones versus, es decir, el costo-beneficio? Hay algunas condiciones que por estar nosotros en un ambiente que tiene pues ciertos elementos, cierta, digamos, contaminación, hablándolo un poco de esa forma, ¿en qué casos y de qué forma llegar a decir a un caso no vamos a hacer ese tratamiento a través de la hipoterapia, a través de esto que nos has mostrado, y en qué casos decir sí con total convicción? Ahí nos lo va a dar el consentimiento médico. Sin un consentimiento médico yo no lo recomiendo. O sea, sí o sí tenemos que tener un diagnóstico, saber qué tipo de cáncer, hemos visto los más frecuentes, pero que luego hay un amplio abanico de cánceres. Y luego depende de cómo la proliferación de células malignas, ¿no? O si es algo, bueno, va a variar mucho, ¿no? Lo que hemos dicho, que no hay dos niños iguales. Entonces, sí o sí se tiene que hablar con el consentimiento médico, tener el diagnóstico y el tipo de tratamiento, ¿no? Porque si me van a operar lo de la médula, pues igual pues no puedes, ¿no? El proceso de quimio yo he podido, en otros casos si está muy débil tal vez no, o simplemente hacer relajación en el caballo, o sea, tanto si se puede actuar o no y qué tipo de programa de intervención tiene que ser individualizado y partir del consentimiento médico y ser muy responsables en eso, ¿no? Muy responsables. Luego, en mi caso como psicóloga, terapeuta, pues voy a acompañar otros procesos, ¿no? Pero ese es el básico. O sea, el que nos va a medir si podemos o no. Perfecto. Y dentro de los casos que tuviste, ¿en algún momento tuviste inasistencia por precisamente por esta temática de las quimios o alguna molestia superior en alguno de ellos? No. Es más, es lo que os he dicho, o sea, asistieron a todas mis sesiones y los días que yo no he ido, algunos han ido ellos por libre. Entonces, todo lo contrario. Creo que me ha sorprendido de ellos, que también era una pregunta en un momento de Daniel o Alejandra también, o eso no sé, de que me había sorprendido también, su fuerza, dentro de todo lo agresivo que es su fuerza. Y la equinoterapia es eso, en los estudios también apuestan, o sea, dicen que todo lo que normalice, ya que se rompe la dinámica cotidiana de las familias y de ellos, todo lo que ayude a normalizar su vida es positivo. Entonces, en ese sentido, también la equinoterapia lo veo como un factor positivo, ¿no? Que les podemos estar aportando a estos niños, como un factor de normalizar en la medida que sea posible. Genial. Vamos a darle la palabra a don Félix. Adelante, don Félix. Profe. Bueno, quiero agradecer a Marta. Marta ha sido nuestro ángel de luz
acá. Nos ha inspirado mucho, nos ha dado muchas expectativas en cuanto a esto. Estamos por comenzar también junto con Humanizar la Salud, con la licenciada Cristi y demás, de ver cómo digamos esto, ¿no? Con la Facultad de Medicina y empezar a hacer un trabajo de investigación, dando la oportunidad a Marta, que creo que se van a demorar mucho tiempo en verla en España. Pero bueno, vamos a ver. No, que va a venir a España, lo siento. Por ahora está secuestrada. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, que esto sea un trabajo con las expectativas que ella nos ha dado y con las que ella tiene, que pueda trabajar con un mayor número de casos, que estén avalados inclusive por profesionales que atiendan casos de cáncer. Y nosotros acá desde Madahuaki Sarañani le vamos a dar todo el apoyo que ella necesite y le vamos a dar todas las facilidades para que ella pueda hacer un trabajo mucho más amplio y que va a contar con nuestro apoyo. Muchas gracias, Martica, y te queremos mucho. Gracias, Alejandro, por haber traído. Gracias, profe. Genial, vamos. ¿Alguien más a una última pregunta? ¿Alguna última manifestación o comentario? Bueno, Marta, realmente sé que has puesto todas tus técnicas en práctica, pero bueno, de verdad, de parte de la Fundación Tequendama Horse Connection, de Humanizar la Salud, de Ángeles en Cuatro Patas, mejor dicho, de todos tus seguidores, de Juapi, en fin, de todos quienes están presentes, seguirte motivando a que continúes con esta hermosa labor, que sigas escribiendo y bueno, con don Félix y todos allá en ese maravilloso equipo, esperamos sigan mostrándonos más resultados. Vamos a darle una pausa a la grabación y bueno,